Conceptos éticos. Para la solución de problemas éticos a nivel tanto individual como social, es necesario tener claros ciertos conceptos que hacen parte del lenguaje propio de la moral, lo cual permite hacer las decisiones pertinentes con otras disciplinas intelectuales. La conciencia moral es la valoración subjetiva de los hechos según los criterios del bien y el mal. Es propiamente una ampliación de la conciencia psicológica referida al orden moral. Por ejemplo, si el acto de estudiar, de ayudar a otro, de agredir a otro, etc., es bueno o malo. La conciencia psicológica consiste en darse cuenta de un hecho, en reconocerlo. Por ejemplo, cuando se le da un golpe a una persona, el hecho de darse cuenta de que se le pegó es conciencia psicológica. El evaluar si ese hecho fue en defensa propia o un acto de agresión injustificada en contra de la otra persona corresponde a la designación de la conciencia moral. Libertad. Consiste en la posibilidad de elegir voluntariamente sin coacción externa con conocimiento del hecho, antecedentes y consecuencias, o al menos del hecho. Por consiguiente, mientras mayor sea el conocimiento, mayor sea la libertad. Por ejemplo, entre un estudiante universitario que se roba 100,000 pesos a un compañero y un niño de 8 años que hace lo mismo, en relación con el conocimiento que supuestamente tienen ambos con base en su desarrollo, es más libre la acción en el estudiante universitario que en el niño de 8 años. Por lo tanto, la posibilidad de elección será tanto más libre cuanto menores sean las fuerzas externas o internas que muevan a obrar, y mucho más en la medida en que pueda prescindirse de ellas. En el ejemplo anterior, el que fuera obligado a robar por amenaza de daño físico o moral no obraría libremente, como también quien robara porque una fuerza interior le impide hacer lo contrario. Entonces se trataría de una anomalía de la personalidad, pero no de un hecho moral. Afirma el psicoanalista Ignaz Lipp, y con él un buen número de su misma profesión y otras disciplinas científicas afines, que no hay ninguna acción humana que esté totalmente libre de fuerzas internas o motivaciones inconscientes o de presiones externas culturales interiorizadas en las estructuras inconscientes, de las cuales no escapa ni el adulto más maduro que ha elaborado ya una selección y ha convertido la moral colectiva en moral personal. Por lo tanto, los actos humanos no pueden ser absolutamente libres, sino relativamente libres, o sea que el grado de libertad está condicionado al nivel del conocimiento y a la carencia de motivaciones o fuerzas internas o externas. La responsabilidad moral consiste en el hecho de que el hombre, al ser consciente de una situación, es decir, que la conoce suficientemente, ha calculado sus consecuencias y actúa voluntaria y libremente, y por lo tanto puede ser llamado a dar cuenta de su acción y puede sentirse satisfecho o culpable por haberla realizado. Por ejemplo, si una persona hace una crítica destructiva de otra a sabiendas de que con esa acción va a dañar la imagen positiva de ella y actúa libremente, tal persona puede sentirse culpable y se le imputa la responsabilidad de sus palabras en detrimento de la buena fama de la otra. El hecho moral es la determinación intencional de un hecho con base en el criterio del bien y el mal. Por ejemplo, será un hecho moral el herir física o psíquicamente cuando se hace conscientemente, con intención y libertad. El juicio moral generalmente es la expresión de la conciencia moral y consiste en la afirmación sobre la bondad o maldad de un acto. Por ejemplo, cuando un estudiante cumple con su responsabilidad de estudiar, juzga que su acción es buena. Imperativo moral se ha entendido como la fuerza que tienen ciertas normas para exigir su cumplimiento. Por ejemplo, las normas relativas a la justicia suelen presentar esa fuerza de obligatoriedad. Las reglas son los principios, condiciones, bases o puntos de partida para realizar una actividad cualquiera. Por ejemplo, hay reglas para dibujar, para pintar, etc. Cuando las reglas se presentan como obligatorias para el hombre, son reglas morales. Normas son aquellas reglas que tienen obligatoriedad para el hombre dentro del contacto social en el cual se desenvuelve, por ejemplo, el respeto a sí mismo y a otras personas. La sanción moral consiste en la aprobación o desaprobación, premio o castigo que merece una acción cumplida con responsabilidad moral según que el acto sea juzgado como bueno o como malo. La sanción moral puede ser personal, si se realiza en el interior mismo de la persona, por ejemplo, mediante el remordimiento; social, si viene del grupo social teniendo en cuenta el comportamiento observado, por ejemplo, a quien condecoran con una medalla de servicios prestados a la patria o recibe la crítica por una acción considerada como mala. El complejo de culpa se presenta de dos maneras.
Primero, ligado con situaciones o conductas que la persona juzga malas, sea porque ha hecho o lo ha hecho y lo son porque erróneamente así lo juzga. En esos casos, a pesar de reparar en lo posible el daño causado y de arrepentirse, la persona actúa bajo los efectos de un sentimiento enfermizo, o morboso incluso, de culpabilidad y le atribuye consciente o inconscientemente su situación a dicha falta, o a través de un autosufrimiento expía repetidamente su culpa. El problema aquí no es de índole moral, sino psicológico, y la solución puede buscarse a través de una terapia psicoanalítica. Un ejemplo de culpa puede ser un joven siente ira contra una persona y en ese estado le da golpes produciéndole una herida, a pesar de que este joven trate de procurar la curación del daño físico ocasionado en la persona del otro y lo logra. Recuerda con frecuencia ese hecho sintiéndose angustiado y culpable o los naturales problemas de la vida los experimenta como castigo a su agresividad, aunque no recuerde en ese momento el hecho. En una palabra, el acto realizado sigue repercutiendo negativamente en su personalidad. Segundo, sin conexión, con una falta concreta, consiste en un sentimiento indeterminado ocasionado por los fracasos de la vida, por la carencia de sentido y la meta de la existencia. Se presenta con bastante frecuencia en la sociedad actual como consecuencia de los conflictos bélicos y otra serie de problemas de relación que afectan cada vez más a la sociedad. Con ese sentimiento, la persona tiene la tendencia a creerse culpable sin que haya motivo real para ello. Aunque se presente asociado con asuntos éticos, el problema es de índole psicológico y no moral. El remordimiento consiste en un sentimiento que se hace presente al enfrentar una culpa o un acto malo o considerado malo pero realizado con algún grado de libertad. La persona, si es posible, trata de reparar el daño causado. Trata de evitar la repetición por motivos morales y si le da una dirección religiosa lo evitará como sacrificio en aras de la divinidad. Pero el hecho pasado no repercute negativamente en su personalidad y si lo recuerda lo hace como puede recordarse cualquier otro hecho de la vida, pero sin angustia porque sabe que trató de resarcir el daño causado y lo ha evitado en la medida de sus posibilidades psíquicas. Un ejemplo de remordimiento puede ser el caso anterior cuando el joven una vez que se ha curado, la persona que hirió y aún desde antes acepta sus debilidades y trata de no volverlo a repetir, pero el recuerdo de haber herido a un semejante no lo angustia porque tiene conciencia de haber hecho todo lo posible por su curación y ha presentado excusas por su acto agresivo.